Pública nuestra satisfacción por la celebración de este encuentro con diputados de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. El diálogo que hoy habremos de llevar a cabo nos permitirá intercambiar puntos de vista y construir posiciones coincidentes en torno a los más relevantes asuntos de la agenda entre México y la Unión Europea, así como temas regionales y globales. Entre los primeros, la modernización del acuerdo global vigente, en particular en su capítulo comercial. Cuando en el mundo nuestros proteccionismos nuevos proteccionismos, y es una salvedad grave, no son nuestros, son nuevos proteccionismos, pretenden revertir los avances conseguidos en lo que hace al desmantelamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias que obstaculizan los intercambios de bienes y servicios y el flujo de las inversiones, México y la Unión Europea pondrán de manifiesto un renovado compromiso con el libre comercio. Entre los temas regionales de interés común sobresale el relativo a la migración centroamericana. Europa ha realizado ya contribuciones específicas a fin de instrumentar el plan para el desarrollo integral de los países del Triángulo del Norte. Sin embargo, es evidente que la creación de oportunidades de bienestar individual y colectivo en Guatemala, El Salvador y Honduras exige de mayor solidaridad internacional. Reitero nuestra convicción de que la migración forzada solo podrá erradicarse mediante la atención a las causas sociales que la motivan. Cuando los hombres y mujeres, los niños y niñas centroamericanos encuentren en sus naciones de origen las condiciones que les permitan satisfacer sus legítimas expectativas de progreso y realización personal. Naturalmente, entre los asuntos globales que hemos de considerar, no podrá faltar la cuestión ambiental. Afirmar que la humanidad enfrenta una emergencia climática en virtud del calentamiento global es ahora un lugar común. Sin embargo, a pesar de la evidencia científica y de los pronósticos mejor informados, cada vez más ominosos sobre las consecuencias catastróficas de las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos con alarma que algunos estados responsables en buena medida de la contaminación actual abandonan las metas globalmente convenidas para reducir y contener ese fenómeno. México y la Unión Europea, comprometidos firmemente con la observancia con el Acuerdo de París, deben explorar nuevas vías para inducir a todos los países, sin excepción, a enfrentar un reto de cuya superación depende el futuro de la especie. Por último, hay que destacar la urgencia de las conversaciones que mantendremos sobre otros temas globales como la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la seguridad internacional. Es necesario subrayar que, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de estados construyó paulatinamente un orden jurídico
erigido sobre las premisas de la garantía de la paz y la seguridad, el reconocimiento de la dignidad de la persona y la cooperación para el desarrollo. Se trató, en definitiva, de un avance civilizatorio. En nuestros días, los nacionalismos exacerbados, impregnados de nativismo, xenofobia y racismo, se traducen en desprecio del derecho internacional, autoritarismos, imposiciones de la fuerza económica y militar y la quiebra de los lazos de la solidaridad humana. Se amenaza y vulnera así el orden difícilmente construido tras las atrocidades del siglo pasado. Estoy cierto de que México y la Unión Europea tienen el propósito común de preservar ese orden y por lo mismo estamos obligados a adoptar medidas conjuntas encaminadas a su consecución. De lo que hablamos, en último término, es de defender la civilización. Muchísimas gracias. Y enseguida quisiera pasar el micrófono a la diputada Beatriz Robles, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y co-vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Pues muy buenos días a todos. Me honra mucho estar aquí presente. Primero que nada, sean bienvenidos eurodiputados. Diputada Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Diputada Katy Piri, vicepresidenta y responsable de Asuntos Exteriores del mismo grupo. Diputado Javi López, miembro del mismo grupo y presidente del Eurolat. Asimismo, saludo con mucho agrado al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la senadora Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Relaciones con Europa, todos los compañeros senadores y diputados que nos acompañan. Y debo decirles, primero que nada, que el diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, les mando un cordial saludo y por cuestiones de agenda me pidió que atendiera yo esta reunión y representar a la Cámara de Diputados, de donde soy secretaria de la comisión. Sin embargo, esta invitación a nivel personal es sumamente significativa para mí, debido a que igualmente pues, soy vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, además de presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania, donde viví y residí en Alemania más de 10 años. Y pues conocer la cultura del viejo continente, del continente europeo, siempre aporta inconmensurablemente un bagaje interior difícil de comparar, ¿no? Es una gran aportación. Asimismo, quiero comentarles que mi grupo parlamentario en la Cámara de Diputados es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que hace tiempo encabezó nuestro hoy presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hago énfasis en estas condiciones para expresar que nuestro actual gobierno y el grupo parlamentario que represento en la Cámara de Diputados tiene una mirada de izquierda, una mirada que rompe los paradigmas neoliberales establecidos y se fija como meta a corto plazo un cambio en el modelo social y económico que llevaron a México a ser un país de desigualdades sociales. Y porque las aportaciones del diálogo con el Partido de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas puede darnos, principalmente por ser el segundo partido más grande en el Parlamento Europeo, creo yo que esto va a ser de vital importancia, que tengamos una consonancia ideológica para hacer un gobierno nuevo con nuevas prácticas que tengan una mirada social como las que hoy se están impulsando en México, sin perder de vista que México, por la coyuntura actual, pues pasa a ser juega un papel importante como líder en la región de Latinoamérica y en las relaciones con la Unión Europea. Quisiera contarles que en semanas recientes tuvimos la oportunidad de estar
junto con la senadora Citlali Hernández, que en breve nos acompañará, que es la presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, en el Parlamento Europeo para la revisión de la modernización del Acuerdo Global, que vincula a México con la Unión Europea, no solo en temas económicos, sino también en asuntos de cooperación económica y diálogo político. En dicha reunión, además de estudiar los aspectos técnicos del acuerdo global, tuvimos oportunidad de dialogar sobre temas de suma relevancia que van a ser retomados en esta misma reunión. Y algunos de los temas que revisaron fue violencia de género, violencia contra las mujeres, protección de los derechos humanos, cambio climático, medio ambiente. Y durante cada una de las discusiones pudimos intercambiar experiencias significativas sobre la forma de hacer leyes en medio de este océano que nos separa, ¿no? Asimismo, pudimos compartir experiencias de fracaso, áreas de oportunidad, experiencias de éxito en la forma de encaminar las políticas sociales, públicas y en que somos promotores y actores de responsabilidad social. Sin duda, cada una de estas prácticas, como la Comisión Parlamentaria Mixta, las comisiones ordinarias de los congresos y las reuniones interparlamentarias, todo este tipo de diálogos marcan una pauta para seguir colaborando juntos, convencidos de que ambas instancias parlamentarias pueden aprender de este diálogo fraterno. Antes de terminar, quisiera hacer énfasis de que la Unión Europea y México somos hermanos, y no solo por los aspectos económicos que nos han vinculado al ser el segundo socio comercial más importante de México, la Unión Europea, ni solo por la occidentalización de la política y los procesos históricos y de aprendizaje que nos han vinculado por siglos, sino porque a nivel social nuestras comunidades están integradas de buenas personas, personas que merecen buenos políticos y buenas leyes. Y estamos en ese camino. En México tenemos un gran compromiso con el bienestar de los ciudadanos mexicanos y un gran compromiso con el respeto a los países extranjeros y la fraternidad que siempre nos ha caracterizado. Así es que nuevamente les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Enseguida quisiera dar la palabra a la diputada García Pérez, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador. Buenos días a todas sus señorías, a todas y a todos. Comenzar con un agradecimiento muy especial por tener esta oportunidad de encontrarnos para hablar de aquello que nos une, para hablar de aquello de lo que podemos aprender unos de otros y sin duda alguna este es el tercer día de unas jornadas de trabajo muy intensas, interesantes y que nos han servido a nosotros como responsables políticos del Grupo de Socialistas y Demócratas para entender mejor al país de México y a sus gentes y para ver de qué manera podemos colaborar y cooperar en retos y desafíos que son comunes. Yo firmaría el discurso que ha hecho el senador Héctor Vasconcelos con respecto a ver cuáles son ahora mismo aquellas cuestiones que están en la agenda política. Y digo que lo firmaría porque de todas esas cuestiones estamos ahora mismo haciendo nuestro trabajo en el marco de la Unión Europea. Evidentemente, una perspectiva muy diferente, pero hablamos de migraciones, hablamos de derechos humanos, de lucha contra el cambio climático, de igualdad de género y evidentemente eso hace que coincidan nuestras agendas. Cuando decidimos como grupo político en este inicio de la legislatura, que saben que estamos arrancando, poder visitar México, lo hicimos con una idea muy clara. Por un lado, que Europa debe de mirar a América Latina más, mirarla con respeto, mirarla siendo conscientes de todo lo que nos une y todos aquellos campos en los que podemos cooperar. Decidimos que esta misión fuera en México porque, como bien han dicho ustedes, México juega ahora un papel fundamental en la región, en América Latina, porque además está en un momento también iniciando la transición, ¿no?, hacia unos cambios que tiene que llevar a cabo el país, pero también el resto de países de América Latina y evidentemente
porque estamos prácticamente en la finalización, ¿no?, de la modernización del acuerdo global, que espero en breve pueda ser finalizada, esos flecos que quedan de negociación y ratificadas por ambas partes. Sin duda alguna, para la familia de socialistas y demócratas, los elementos en los que nos hemos estado refiriendo son fundamentales. Tenemos que hacer, primero posible, un crecimiento económico de nuestras regiones, pero un crecimiento económico para que se traduzca en que la gente viva mejor. De poco sirve, cuando vemos cifras de crecimiento económico de algunos países, si eso no se ha traducido en mayor justicia social y en mayor igualdad. Y, por lo tanto, estoy segura que podremos aprender de qué manera podemos implementar nuestras políticas para que sea así. Europa ha pasado por una crisis económica muy difícil de gestionar, en la que en algunos momentos actuamos, yo creo, desde mi punto de vista, de una forma errónea con esas políticas de austeridad que provocaron que la gente que más lo necesitaba se viera fuera del sistema, y sin duda alguna estamos aprendiendo a gestionar la situación económica de otra manera para conseguir crecer, pero que ese crecimiento, como digo, se traduzca en mejores salarios, que ese crecimiento se traduzca en mejores servicios públicos, que ese crecimiento se pueda traducir en un mayor bienestar social. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, saben ustedes que en la Unión Europea hemos apostado por liderar políticas fundamentales en esa materia, pero que solos no podemos hacer frente a este reto global, porque es un reto global. Nos hemos planteado como objetivo para el 2050 la neutralidad climática. Eso va a suponer hacer un cambio de modelo total, económico, social, industrial, pero desde nuestro grupo político decimos que la cuestión es que ya no es una opción, es una obligación. Ya no podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Tenemos la obligación de poner en marcha estas políticas. Y con respecto a la cuestión de la igualdad y la justicia social, déjenme introducir la cuestión importante para nosotros del género. Las mujeres europeas somos la mitad de la población europea y no se puede hacer la política a nuestras espaldas. Por eso hemos decidido tomar el rumbo también en las instituciones y entender que estamos en la obligación de avanzar con sociedades más justas, más libres para las mujeres, donde luchemos contra la mayor lacra que tiene en estos momentos el mundo, que es la violencia de género. Las mujeres seguimos siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. En México, en Europa, en España, en mi país. Y, por lo tanto, creo que también en esta materia podemos estrechar la colaboración y la cooperación para poder aprender de buenas prácticas, para poder poner en marcha leyes, pero sobre todo, lo más importante, que esas leyes tengan un compromiso político y tengan medios y recursos para poder avanzar y hacer realidad un objetivo fundamental, y es que las mujeres en todo el mundo se sientan seguras y puedan vivir libres. Termino, porque mis compañeros también van a tomar la palabra para incorporar algunas otras cuestiones, insistiendo en el agradecimiento. Ha sido unas jornadas de trabajo muy importantes. Hemos tenido la oportunidad de tener encuentros a nivel gubernamental, a nivel también de organizaciones sociales. Hemos podido compartir preocupaciones, pero también compartir sueños de caminar en conjunto para conseguir hacer lo que debemos hacer cuando decidimos estar en política, que es cambiar la vida de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida cedo la palabra a la diputada Piri, vicepresidenta y responsable de Asuntos Exteriores de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Adelante, por favor. Gracias. Thank you, President. If you allow me to speak in English. Muchas gracias, presidente. Si me permiten hablar en inglés, porque no hablo muy bien español. Como dijo el presidente, la presidenta, soy vicepresidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas, soy miembro del Partido Laboral Holandés. Es un placer estar aquí esta mañana y tener un intercambio de parlamentarios de ambas partes. Yo creo que tenemos muchos desafíos comunes que debemos solucionar juntos. El compromiso de nuestra familia política con México es crucial
no solo tenemos 9 ministros de Relaciones Exteriores en Europa, tenemos el presidente del Parlamento, tenemos la primera vicepresidenta de la Comisión Europea y, por supuesto, el Buró. Y puedo decir que somos la fuerza más fuerte de política exterior en la Unión Europea. Y también por parte del Parlamento, Javier López es el copresidente de Eurolat y en nuestra familia tenemos a la vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea que visitó su país y tenemos mucho compromiso, un gran compromiso para construir una relación mucho más fuerte de la que tenemos. Como dijo senador, debemos proteger el sistema multilateral y promover nuestros valores comunes, y es inclusive más necesario en un entorno global impredecible. Y yo creo que hay muchos asuntos de cooperación e intercambio de puntos de vista entre parlamentos. Socios afines como México y la Unión Europea necesitan hacer más y también debemos hacer más juntos. México no solo es importante como una voz fuerte en el G20, también tenemos nuestro acuerdo global México-Unión Europea, que esperamos llegue a una conclusión exitosa. Y como dijo nuestra presidenta, tenemos muchos desafíos comunes, como el logro de la igualdad de género y la erradicación de violencia contra las mujeres, la manera en que lidiamos con la migración y los desafíos para todas las comunidades, tanto en México como en Europa, el papel crucial de la sociedad civil, tanto en Europa como en México, al desempeñar un papel importante en la democracia, pero por supuesto también los esfuerzos de la Unión Europea y México para incorporar la lucha y nuevas mitigaciones contra el cambio climático. Así que espero con ansias este intercambio de puntos de vista. Muchas gracias. Enseguida doy la palabra al diputado López Fernández, miembro también de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Muchísimas gracias, senador. Para nosotros es un placer poder acompañaros esta mañana aquí. La verdad es que llevamos ya unos días desde este sábado, unos días trabajando, viendo a instituciones, representantes, gobiernos, sociedad civil, con un mensaje muy claro, que es el que os queremos transmitir hoy aquí. Para la Unión Europea las relaciones con México son cruciales. México no es solo un país amigo que respetamos, sino que entendemos que tenemos un potencial en la construcción de una alianza que tenga impacto regional y que tenga impacto internacional en los órganos multilaterales. Ustedes saben mejor que nadie que México es un auténtico gigante en el planeta. Un gigante demográfico, económico, cultural. Es una fuerza regional con mucho impacto también en la región, un país que respetamos y, como he dicho ya, queremos y admiramos en muchos sentidos. Un país con muchos retos por delante, algunos relevantes, complejos, difíciles, que hemos conocido a fondo. Nosotros también tenemos una larga lista de retos por delante, pero os digo esto que significa México porque esta visita la producimos en un momento determinado del mundo, también para Europa. El mundo está cambiando, se está convirtiendo en un mundo más hostil. Esa es la realidad. Un mundo más hostil que lo que aspira a representar en el mundo Europa está fuertemente amenazado. Esta visión que yo creo compartimos, México y Europa, de que es mejor en el plano internacional cooperar que competir, es mejor dialogar que enfrentarse, es mejor encontrar soluciones y acuerdos que usar la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, también económica. Esa lógica, que es la que está en disputa hoy, una disputa que aún no sabemos cuál será el último resultado, sinceramente, en el plano internacional, necesita de voces fuertes en el G20, en Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio, que representen esta forma común que tenemos de ver el mundo. Que la diversidad es una virtud y una riqueza, no una amenaza, que es mejor cooperar que competir, que es mejor dialogar que enfrentarse. Por eso es tan importante para nosotros la alianza, no solo la amistad, sino la alianza que podamos construir como Unión Europea con los países que comparten esta
visión del mundo. Y no hay tantos, honestamente. Si somos un poco sinceros, la verdad es que la volatilidad de las relaciones internacionales y a veces una cierta sensación de solitud que hemos tenido los europeos durante los últimos años nos empujan a que en el gran plano internacional nos pongamos de acuerdo y construyamos alianzas en defensa de esta visión. Y no solo tenemos una visión compartida, yo diría, de las relaciones internacionales y del mundo, en un mundo hostil y cambiante, un mundo agresivo, un mundo en el que a veces nos sentimos los europeos que se juega bajo unas reglas que no se nos son propias. A mí me gusta decir que a veces nos sentimos los europeos como herbívoros en un planeta de carnívoros, ¿no? Y los que nos gusta encontrar soluciones cooperando y dialogando, tenemos que ponernos de acuerdo para defender nuestra posición en el mundo si no queremos vernos comidos. Y además no solo tenemos esta visión compartida, sino, como antes ha explicado tanto nuestra presidenta como Kati Piri, sino tenemos una agenda común. Creemos que el comercio es bueno, pero el comercio tiene que tener normas y debe ser exigente. Esto lo pensaba casi todo el mundo, hoy no lo piensa casi todo el mundo en el mundo, no es ninguna obviedad a día de hoy. Creemos que la globalización debe ser inclusiva, justa, con estándares y exigente. Creemos en un crecimiento inclusivo, creemos que el pacto social tiene que garantizar una democracia estable, que no se puede construir una democracia sin un pacto social equilibrado y con un Estado de garantías. Creemos en la igualdad de género, creemos en la democracia liberal, algo que también era una obviedad y hoy está amenazado por el autoritarismo electoral, digamos, o la supuesta eficacia de los sistemas no democráticos. Creemos en la lucha contra el cambio climático. Por eso, ya para acabar, decir que podemos trabajar para que nuestra vieja amistad se convierta en una renovada alianza. Y tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos unas relaciones parlamentarias de primera a través de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y nuestra comisión mixta, que tenemos que saber utilizar, y tenemos la gran oportunidad que significa el acuerdo global Unión Europea-México, que nosotros vivimos como un acuerdo estratégico para el futuro de Europa y para el plano internacional y las discusiones que vamos a tener las próximas décadas. Muchas gracias, señor diputado. Entramos ahora en el periodo de discusión entre los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado con nuestros invitados eurodiputados. Tenemos 3 temas básicamente para esta sesión. Los voy a enumerar. El primero es la relación bilateral entre México y la Unión Europea. El acuerdo global modernizado y el fortalecimiento de la cooperación en temas tales como desigualdad, pobreza, defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como la seguridad internacional. Para discutir este primer tema, quisiera dar la palabra a la senadora Citlali Hernández, solo que parece que no se encuentra presente. Me habían informado que ya estaba en vías de llegar, pero dado que aún no llega, toma la palabra entonces la senadora Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa del Senado mexicano. Gracias, muy buenos días, bienvenidos, eurodiputados, un gusto tenerlos en esta casa. Sean mis compañeros senadores, diputadas, diputados que nos acompañan. Es para mí un placer, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República, recibirlos y poder intercambiar opiniones. En el Senado estamos convencidos del diálogo. Eso es indiscutible. Creo que lo que se ha mencionado por parte del diputado, hay muchas coincidencias. Evidentemente la situación global ha cambiado y en eso tenemos que estar muy conscientes. El acuerdo global que se firmó con Europa hace años y que está en proceso de modernización, pues evidentemente va a demostrar nuestras uniones, no solo de amistad y de historia, sino nuestra unión comercial. Y creo que eso es un paso importante para el mundo, para demostrar que podemos ponernos de acuerdo y podemos demostrar que seguimos trabajando unidos, ¿no? El podernos encontrar
y el reconocer que desde la firma del acuerdo global ha crecido más de 4 veces la comercialización entre nuestros países, que representamos a más de 600 millones de personas de forma común que se ven beneficiadas por este acuerdo, y buscar lo más importante que decía la diputada, el cómo este crecimiento o esta búsqueda del acuerdo llegue a beneficiar a la gente que representamos. De nada sirve, y se ha dicho aquí, esa gran riqueza de los países si no se mejora la calidad de vida de las personas. Creo que en eso estamos de acuerdo. En la Cámara de Senadores por lo menos podemos decir que estamos de acuerdo, porque como bien se sabe, pues tenemos el Poder Ejecutivo que habla por sí mismo y nosotros que representamos las relaciones internacionales, pero que hasta este momento han buscado siempre la conciliación y el acuerdo. Por supuesto, la no intervención, eso es un tema constitucional, pero sí respetando siempre nuestra historia y nuestras relaciones. México vive grandes retos como lo vive Europa. El de nosotros, pues, se han mencionado la desigualdad, la pobreza, la violencia contra la mujer, el tema de la equidad de género. Las mujeres en México también hemos decidido participar. Hoy tenemos una paridad en las cámaras que nunca se había tenido, y eso hay que reconocerlo, y no es una lucha única, sino una lucha de muchísimas mujeres y muchísimos hombres, porque también hay que reconocerles el trabajo que hoy nos permite tener un Congreso paritario, ¿no? El Estado de Derecho, la defensa por los derechos humanos y toda este andamiaje y todos estos grandes retos que México presenta, pues tienen que ir de la mano con la sociedad, pero también tienen que ir de la mano con las organizaciones internacionales, tienen que ir de la mano con nuestros socios comerciales, con los demás países. Y creo que el hecho de que estemos aquí representa el mensaje claro que a México también le interesa la Unión Europea, que México también le importa el que podamos terminar para bien esta modernización del acuerdo global, que si bien es cierto tendrá su parte económica como cualquier acuerdo, pero también tiene acuerdos importantes como un capítulo de medio ambiente, como el capítulo de la violencia, como el capítulo del manejo de la pobreza y de la desigualdad. Entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo. El Senado está consciente de la importancia de la relación internacional que asumirá con todos los países, pero al coincidir en estos temas de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa del Estado del Derecho, creo que podemos avanzar mucho, y eso es lo que ofrecemos desde el Senado de la República. Muy buenas tardes. Muchas gracias, senadora. Enseguida tiene la palabra el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Yo también quiero suscribir palabra a palabra lo expresado por Javier López Fernández. Me encantó su presentación, eurodiputado. La suscribo, y déjeme resaltar que yo soy de un partido político que es el Partido Acción Nacional, y lo que debe hacer es sorprendernos por qué coincidimos tan profundamente en los diagnósticos. Y el tema y el reto que tenemos frente a nosotros es no que nos unen las preocupaciones que suscribimos, la desigualdad, el cambio climático, los proteccionismos, los populismos, los autoritarismos, el uso de las asimetrías para resolver disputas, asimetrías económicas o tecnológicas. Como bien lo mencionaban, México es un gigante. Y no. Somos la 14ª economía del mundo, el 14º país en población, en territorio. Exportamos más que toda América Latina en conjunto, pero todo esto está concentrado en 300 empresas, en pocas regiones y en pocos sectores. En el tema de la desigualdad, de la impunidad, de la falta de crecimiento, de la falta de educación, estamos en los lugares que oscilan entre el 50 y el 100 en el ranking mundial, en el índice de desarrollo humano.
Y esto te habla de malas políticas públicas. Y ahí es donde yo quisiera llevar esta oportunidad, porque yo soy un admirador del ejercicio civilizatorio de la Comunidad Europea. Admiro su capacidad de construcción de acuerdos entre los diferentes, aun cuando, les voy a platicar un chiste, dicen por ahí, Estados Unidos hace, Asia copia y la Unión Europea regula. Y esto trata de caricaturizar de alguna manera distintos énfasis que se le da en cada lado. Y tenemos que conciliar y encontrar respuestas de los equilibrios entre qué tantas políticas públicas, qué tanto gobierno, qué tanto mercado y qué tanta sociedad. Y ahí yo creo que todos tenemos la pregunta en proceso de respuesta. Lo único que a mí me preocupa es cuando las respuestas se contaminan de fundamentalismos politizados, ideologizados y que no están basados en evidencia. Me preocupa mucho porque estamos hablando del costo de oportunidad de naciones enteras para resolver sus problemas de inclusión a las mayorías. México es un país que lo tiene todo, le faltan buenas políticas públicas y buenos gobiernos. Hoy estamos enfrentando la mayor crisis de inseguridad de nuestra historia, el mayor número de homicidios, 35,000 homicidios el año pasado, 2019, 1,006 feminicidios, el mayor número de periodistas asesinados, el 40% de todos los periodistas que fueron asesinados en el mundo fue en México, el 40% el año pasado. No estamos creciendo. Tuvimos un menos 0.1% de crecimiento del PIB en el 2019, según datos oficiales del INEGI. Entonces las preguntas siguen, los problemas los reconocemos, son esos, pero ¿dónde están las respuestas? Yo creo que México le apuesta, sin duda, a la apertura. Me preocupan mucho los vientos que soplan en el mundo hoy, porque atacan el multilateralismo. La democracia está siendo asediada y se están encontrando respuestas populistas de derecha y de izquierda. Y esto es preocupante. Tenemos que buscar con una mayor humildad de pensamiento, menos soberbia, poder encontrar respuestas que permitan un crecimiento con inclusión y con sostenibilidad. Y allí es donde hoy sí somos los menos los que estamos en ese lado. Y ojalá y podamos unirnos más allá de nuestras diferencias ideológicas o de colores partidistas, porque estamos sufriendo, doliéndonos de los mismos males. Tenemos aproximaciones distintas a la solución. Ojalá y entre todos podamos, con mucha generosidad, buscar en las evidencias las mejores prácticas para avanzar juntos en su solución. Muy bienvenidos aquí. México también es un país que está en una transformación profunda, haciéndose preguntas de fondo para poder resolver de mejor manera estos problemas que nos asedian, que nos duelen y que queremos juntos encontrar una solución. Bienvenidos. Muchas gracias, senador Madero. Dado que tenemos un pequeño espacio de tiempo, quisiera solamente hacer un brevísimo comentario personal y luego invitarlos a responder a lo que hemos planteado la parte mexicana. Por lo que se refiere a algo que mencionó la diputada García Pérez, me da mucho gusto que también en Europa haya esta conciencia
tan aguda, por lo visto, de que el crecimiento sin desarrollo social y sin que haya beneficios concretos para las clases más desfavorecidas sería una quimera y es de alguna manera un engaño, ¿no? Entonces, qué bueno que estemos caminando en rutas paralelas hacia la consecución de un crecimiento con desarrollo social. También mencionaba usted, diputada, la cuestión de la política de género. Y aquí yo quisiera mencionar que también para México este es un tema de suma importancia y le quiero dar 2 datos nada más como prueba de ello. Yo pertenezco al partido Morena, el partido que está actualmente en el poder gracias al voto de los ciudadanos, y por primera vez en la historia de México el gabinete actual está conformado en un 50% por mujeres. Y también en las cámaras de diputados y senadores hemos tratado de caminar hacia la paridad de género. Prueba de ello es que tanto la presidenta del Senado mexicano hoy día como la presidenta de la Cámara de Diputados son mujeres. Creo que esto muestra a qué punto también estamos marchando por el mismo camino y compartimos las mismas preocupaciones. En lo que se refiere a algo dicho por el diputado López Fernández, me alegra mucho que él mencione algo que yo mencionaba precisamente la semana pasada en Nueva York, en una asamblea en la ONU, que es de qué manera el modelo multilateral, por una parte, y en términos generales, la cultura heredada de Europa en Occidente está en riesgo. Yo también lo creo así y creo que este riesgo va a incrementarse aún más por el desarrollo de ciertos aspectos de la tecnología, ¿verdad? Toda la cuestión inminente de la inteligencia artificial, de la recurrencia, a mi modo de ver, a veces excesiva a la tecnología, descuidando al mismo tiempo los valores humanísticos que son finalmente la gran esencia, la gran herencia de Europa para el mundo. Me parece que es algo muy grave y que debemos hacer un esfuerzo inmenso para que, aunado al desarrollo científico y tecnológico, del que por otra parte yo soy partidario al 100%, si algo admiro yo en el mundo actual son los desarrollos científicos particularmente, pero no es posible que las generaciones jóvenes y del futuro ignoren o soslayen toda esa herencia humanística de la cultura occidental. Me refiero, por supuesto, a la filosofía, la literatura, la historia, las artes, porque sin esos valores culturales no tendría sentido alguno, a mi modo de ver, el desarrollo futuro de la humanidad. Ahora quisiera yo invitarlos a hacer comentarios, si así lo desean, sobre lo que hemos planteado en la parte mexicana. Sí, yo quizá insistir en una cuestión referido a cómo aprovechamos el crecimiento económico en mayor justicia social, ¿no? Como decía, Europa hemos pasado por una crisis económica importante. Decidimos, a través de la política de control del déficit, resolver esta situación, y eso provocó en lo que denominamos la malentendida política de austeridad, que evidentemente los sectores más vulnerables fueran los que se vieran perjudicados. Cuando hemos comenzado a salir de esa situación y se hablaba de que Europa ya está saliendo de la crisis económica porque crece, comprobamos que cuando ya hemos pasado la crisis económica, finalmente nuestros índices de crecimiento son positivos, pero todos los indicadores sociales son peores de los que tuvimos antes del inicio de la crisis. Se han aumentado las desigualdades, se ha fragilizado nuestro sistema de derechos laborales y se ha disminuido el estado de bienestar con la prestación de servicios. Por lo tanto, yo creo
que eso nos debe hacer entender y aprender, además de los errores cometidos, que ningún crecimiento económico podrá ser satisfactorio si no somos capaces de fortalecer estos otros aspectos en los que nos referimos. En el caso de Europa, ahora mismo nosotros como familia política estamos impulsando la creación de un salario mínimo europeo. Creemos que es importante. Eso no va a suponer que todos tengamos que igualar, todos los países tengamos que igualar nuestros salarios mínimos, porque evidentemente los índices de crecimiento son muy distintos, pero sí que haya un techo por lo menos en lo que es lo mínimo, ¿no? Una garantía que reconozca o que pueda garantizar eliminar un elemento que a día de hoy existe en Europa, y es una clase trabajadora empobrecida. Antes, cuando hablábamos de la pobreza, nos referíamos a sectores de población que estaban excluidos del mercado laboral. El problema es que ahora hay una clase trabajadora que es pobre. Y, por lo tanto, pues solo a través de mecanismos, por ejemplo, como este, de la garantía del salario mínimo, podremos avanzar. Hay muchísimas otras cuestiones, el instrumento de garantía infantil, también para posibilitar a través de Europa eliminar los índices de pobreza infantil, que también tenemos en Europa y que son inaceptables en una parte del mundo que queremos estar compitiendo con el resto del mundo, ¿no? Y aceptar que hay niños que no tienen para comer, para ir al colegio, y por lo tanto, bueno, pues hay que buscar instrumentos desde el Estado para poder fortalecer nuestros sistemas públicos. Otra cuestión también a la que me quería referir con respecto a la lucha contra el cambio climático y a la digitalización, que se refería el senador. Nosotros, como grupo político, queremos afrontar estos nuevos retos que tiene el mundo y que tiene Europa, el cambio climático y la digitalización, pero sin perder de perspectiva la dimensión social. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que cambiar nuestro modelo económico, industrial, de consumo, para hacer un mundo más sostenible y una Europa más sostenible que luche contra el cambio climático, pero esa transformación que tenemos que hacer no podemos permitir que la paguen los que menos tienen. Y vamos a tener que hacer reformas en sectores industriales que van a afectar a trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, desde nuestro grupo político, por ejemplo, estamos insistiendo en la transición justa. La transición justa que pueda apoyar a quienes se van a ver afectados de este cambio. Y lo mismo hablamos de la dimensión social en todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la inteligencia artificial, porque estamos en un mundo que cambia muy rápidamente y no podemos permitir que toda esta información y conocimiento no sea accesible a todo el mundo. Y, por lo tanto, tendremos que garantizar que haya una accesibilidad a todo este servicio de la digitalización, de la inteligencia artificial, etcétera, también a todos los sectores, al medio rural, a las mujeres, a las personas con discapacidad. Es decir, este reto tiene que llegar a toda la ciudadanía, porque si no lo estaremos haciendo también injusto y, evidentemente, con unas normas éticas y morales. Es fundamental. Nosotros estamos ahora llevando a cabo informes en el Parlamento Europeo, quizá podremos compartirlos con ustedes, ¿no? De ver dónde están esos límites también morales y éticos en la utilización de todas estas nuevas dinámicas. Y termino, porque si me pongo no terminamos. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario. Un comentario breve. ¿Funciona? Ya funciona. Un par de comentarios breves. La gente no entiende por qué tienen que pagar, por ejemplo, en Europa impuestos si las grandes compañías pueden evadir impuestos en todo el mundo. Y estos son cuestiones que entendemos. No podemos solucionar esto solos como país o como región. Son asuntos que debemos resolver en este orden global. Y como usted dijo, presidente, este orden global, por un lado, vemos
Estados Unidos y China, que se está volviendo un mundo bipolar. Por otro lado, tenemos Facebook. Estuve en la conferencia de seguridad en Múnich y el señor Zuckerberg fue recibido allí como jefe de Estado. Esto también es un problema. Yo hablé con representantes de Microsoft y me dijeron que ahora abrieron una embajada en las Naciones Unidas. Y por supuesto, son más ricos que muchos países. Microsoft abrió una oficina en la ONU y Facebook está siendo recibido como un nuevo jefe de Estado. Así que yo creo que es muy necesario, si vemos esta realidad y como democracias, que nos conjuntemos y proteger lo que valoramos más: la democracia, el orden liberal que tenemos, la igualdad que tenemos automáticamente. Si tenemos una democracia, el mundo cambia rápidamente y si no nos unimos, podría ser demasiado tarde. Es por ello que creo que es tan importante tener este tipo de reuniones. Se han dicho ya muchas cosas. Yo creo que son tres mensajes. Elementos que ya han salido y tanto Katy como Irache han mencionado. Uno, desigualdad, que yo creo que es un constante, un común en las discusiones que tenemos en el Parlamento Europeo y veo en esta región, también causa de buena parte de las protestas que han habido recientemente en América Latina. Que hablemos tanto de desigualdad es un cambio enorme. Lo digo porque hace 10, 15, 20 años obviamente se hablaba de pobreza desde la política, pero no desde la desigualdad como un problema. Esto es relativamente nuevo. De hecho, había un cierto consenso por parte de algunos de la desigualdad es el precio que hay que pagar para la eficacia económica. O sea, eso ha sido bastante consensual durante algunas décadas. Ahora hemos aprendido, y yo creo que entre todos incluso es un nuevo consenso, que la desigualdad no solo nos interpela en términos de justicia y de ética, que también, y eso es muy importante, sino daña nuestras instituciones y daña nuestra economía. Ya no solo hay que crecer para redistribuir, sino hay que redistribuir para crecer. Y eso es nuevo. Y sin un cierto grado de equidad es imposible mantener la estabilidad en una democracia. Para esto es necesario un sector público, nosotros queremos, potente. Y quiero decirlo. Nosotros hemos aprendido durante décadas que es necesario un sector público, con servicios públicos, con un Estado que ejerza esta redistribución. Y es algo difícil, pero creo que es piedra angular de este combate contra la desigualdad. Dos, tecnología. Y estoy muy de acuerdo con el comentario que ha hecho nuestro presidente. Claro, hace relativamente poco pensábamos que los cambios tecnológicos nos iban a empoderar y nos iban a hacer más libres. Hace 5, 7 años, 8 años. Hoy, sinceramente, tenemos la sensación de que nos hacen más manipulables, más controlables en caso de no estar en una democracia y que están concentrando el poder en grandes compañías. Y aquí también se requiere el Estado como agente regulador, en forma de impuestos, de protección de datos privados, de evitar oligopolios y grandes concentraciones de poder. Y tercero, y es un elemento que no ha salido y es lo último que quiero decir, quiero recalcar, es el papel de México en la región, como actor, digamos, como europeos, como observadores. Vosotros conocéis mucho mejor que nosotros una región que ahora padece, digamos, problemas, ¿no? Tensiones, lo hemos visto durante los últimos meses de forma muy clara, ¿no? Más polarizada, con fragilidad institucional, con protestas. Como observador os diría, América Latina necesita de México. Un México que es un agente constructivo, potente, con una voz respetada, con una historia larga, con lazos con todo el mundo, ¿no? Yo soy consciente de vuestra vocación, además, como país, digamos, vocación latinoamericana y de influencia, pero que puede que en otros momentos no os haya necesitado tanto, pero ahora como observador realmente os necesita para solucionar buena parte de los problemas que tiene y para construir lazos y consensos, digamos, entre espacios diferentes. Muchas gracias, señor diputado. Quisiera darle la bienvenida a la senadora Citlali Hernández, quien es copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta de Relaciones Exteriores con Europa. Y
Pues lamento hacerlo tan abruptamente, pero que quisiera invitarla a tomar la palabra ahora, porque me parece que todos los demás que estábamos en esta mesa justo acabamos de terminar nuestras intervenciones individuales. De modo que si lo desea, senadora, por favor. Gracias, senador. Primero una disculpa por la tardanza. Hoy ha sido un día, se nos han contado varias cosas, pero bueno, no quería dejar de venir y saludar. Les he estado en el camino viendo en vivo, entonces he estado escuchando la conversación, que además me parece que es muy importante. Hemos tenido la oportunidad de conversar con varios de nuestros ahora visitantes dentro del marco de la Comisión Parlamentaria Mixta. Y bueno, creo que las discusiones que hoy se han puesto sobre la mesa en este Senado de la República sin duda son las discusiones del presente y las discusiones del futuro. Es decir, la gente afuera espera de todas y todos nosotros, más allá de los colores, como bien lo decía el senador Gustavo Madero, espera respuestas claras, respuestas en su vida cotidiana, en esta gran disputa que yo estoy convencida, coincido ahí con el senador Héctor Vasconcelos, en que tiene que haber un giro en la lógica del crecimiento. Es decir, creo que algo que se ha puesto sobre la mesa en México y que esperemos poder concretar esa hipótesis es que no puede haber crecimiento económico si no hay bienestar social. Y esa, digamos, es una de las grandes deudas y pendientes que ha habido en el mundo. Es decir, la ciudadanía puede importarle mucho o nada grandes números de la macroeconomía, pero si en su vida cotidiana no tiene garantizada los derechos más básicos que en teoría tendrían que tener garantizados, pues en realidad es que algo estamos haciendo mal. Y luego otros dos temas que me parecen importantes, que son temas en los que coincidimos con el grupo parlamentario de socialistas y demócratas, pues sin duda es el tema de la igualdad de género, de la serie de demandas que existen en México, en América Latina, en Europa, en el mundo, de vivir un mundo donde las mujeres podamos estar en todo, porque en los últimos años y hasta la fecha pues hemos vivido un mundo donde las mujeres casi que tenemos que picar piedra para poder acceder a cualquier lugar, y no solo eso, sino que además nos matan por ser mujeres. Y el otro gran tema en el que yo creo que podemos y debemos aprender mucho del Parlamento Europeo y de la experiencia, digamos, que todas y todos ustedes tienen al respecto, es el del combate al calentamiento global, de empezar a tener un enfoque verde, en el sentido de que si nosotras y nosotros no somos capaces de darle también un giro en la lógica de consumo y de daño al planeta, pues este planeta será un planeta cada vez más peligroso para habitar para las próximas generaciones. Entonces, yo no quiero usar mucho la palabra, he tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes, les he escuchado, y bueno, solo decir que para nosotros es un gusto tenerles acá, porque hay muchas coincidencias y porque coincido en que es estratégico en la relación entre la Unión Europea y México, y bueno, pues estamos también a nada de que el acuerdo global entre México y la Unión Europea pueda concretarse, y ese será un nuevo marco, un nuevo punto de partida para caminar hacia adelante y de manera más pues más compacta, más unida. Y bueno, pues con el diputado Javi López compartimos además la Comisión Parlamentaria Mixta y Eurolat, entonces creo que también ahí hay muchos campos de acción. Y bueno, pues agradecer muchísimo la visita, que creo que ha sido una visita muy completa. Y bueno, además también es bueno saber que la mayoría de quienes nos visitan son mujeres, líderes, diputadas con mucha fuerza y con mucha claridad también. Entonces, pues nada más darles nuevamente la bienvenida, saludarles, disculparme por la tardanza y muchas gracias por la palabra, senador. Gracias, senadora. Pues con esta intervención de la senadora Hernández hemos llegado al final del tema 1 entre los 3 temas a discutir esta mañana. Enseguida viene el tema desafíos de la situación en Centroamérica, migración y su origen. En este momento yo voy a tener que dejar a cargo de esta sesión a la senadora Benavides Cobos, porque tenía yo ya el compromiso de recibir
en breves minutos a nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, quien viene a tratar el tema también muy importante para nosotros de la membresía, la posible membresía de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. De manera que este compromiso contraído ya hace muchos meses me obliga a dejarlos por el momento. Como digo, la sesión queda a cargo de la senadora Benavides Cobos, pero no quiero retirarme sin nuevamente felicitarlos por esta visita a México. Creo que va a ser muy útil, que va a rendir frutos en el corto y mediano plazo. Vamos a ver cómo estos contactos van a contribuir a desarrollar tanto la relación bilateral de México con la Unión Europea como también van a ayudar a avanzar en estos grandes temas que nos preocupan y que compartimos. Muchísimas gracias. La senadora Carabeo se disculpó. Ok, está bien. Entonces nada más Pilar. Correcto. Y Roberto. ¿Qué pasa? Ok. Vente, acompáñanos para acá. Vente, senadora Citlali. Tú ven. Nos vemos en la casa. Berta, Berta no viene ni Julieta, ¿verdad? Continuando con la reunión de mujeres, con un senador presente. No, pero Sois nuestra cuota. sí, tenemos que pagarla. Porque bueno, tenía. Nada, ¿cierto? No, pues, para continuar, bueno, tenían intervención algunos diputados, por alguna cuestión no alcanzaron a estar aquí presentes, pero también ya está presente la diputada Pilar Lozano. El tema es desafíos de la situación en Centroamérica, migración y su origen, intervención por parte de las senadoras y diputados mexicanos. Adelante, diputada Pilar. Muchas gracias. Antes que nada, pues bienvenidos, diputadas, diputados y además a los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Antes de entrar en la materia de migración, específicamente en el tema de Centroamérica, bueno, primero obviamente quiero felicitarlos porque se les celebra este año el 70 aniversario de la Declaración Schuman, que fue piedra angular de la Unión Europea. Y ahorita, justamente con los comentarios anteriores, quisiera hacer una reflexión. Yo creo que ante la llegada de Trump a la Casa Blanca y de Bolsonaro a la presidencia de Brasil, sin duda alguna, México se convierte también en una piedra angular para poder llevar una extraordinaria relación con la Unión Europea. Y por eso es que el día de hoy nos congratula muchísimo que estén aquí, porque esto refuerza nuestra relación con ustedes. Y refuerza nuestra relación justamente con estas reflexiones, con estos comentarios, con estas, digamos, oportunidades en las cuales podríamos trabajar de manera conjunta. Y bueno, pues tenemos también muchos desafíos por delante, ya lo comentaban, el cambio climático, que además tengo entendido que también en diciembre ustedes van tal vez un paso más adelante porque firmaron lo que es el Pacto Verde en diciembre. Entonces, bueno, pues ahí iremos de la mano con ustedes para la tarea del cambio climático, obviamente la migración y los derechos humanos, y que pues son finalmente temas que compartimos. Y por supuesto la ratificación del acuerdo global que tenemos pendiente, que no solamente es el tema comercial y el tema de cooperación, creo que aquí abre un gran tema que es el diálogo político. Entonces, este acuerdo, sin duda alguna, además de los beneficios comerciales y de cooperación, son de diálogo político. Así es como lo veo también. Y también congratularme de que en esta nueva modernización del pacto se incluyen temas tan sensibles, tan delicados, pero tan actuales como es el de la inseguridad, como el tema de tratar el tema de la gestión fronteriza y pues obviamente trabajar en una cooperación con el crimen organizado, que esto pues también tiene que ver tanto con Europa como con nuestro país. Entonces, bueno, quería hacer
antes que nada ese comentario en general. Y pasando al tema de la migración y de Centroamérica, me permití hace ratito escribir algunas pequeñas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Nuestra especie humana es una especie migratoria. Desde hace miles de años escalamos montañas, cruzamos ríos, atravesamos continentes, navegamos océanos y eventualmente nos vamos quedando en cada esquina de la Tierra. A donde nos movemos, vamos con nuestras ideas, tecnologías y culturas. La migración ha sido un camino nada fácil y muchas de las migraciones masivas comenzaron con gente que huyó del peligro, del desastre y de todos los innombrables horrores que hoy conocemos como historia. Pero más allá de las tragedias y el largo camino, la migración ha demostrado tener impactos positivos. La migración no es solamente gente marchando, caravanas, éxodos, son ideas en movimiento. La migración es un acelerador de las innovaciones. Yo creo que a veces cuando estoy en algunos foros de migración y que la gente dice el problema migratorio o el fenómeno migratorio, creo que debemos de dejar de decir que es un problema la migración. Debemos, número uno, aceptar que la migración, como yo le decía aquí, es una manera humana, está en nuestro ser. No es ningún fenómeno y no es ningún problema. Lo que sí tenemos que trabajar fuertemente es en la seguridad, en regular y obviamente en fortalecer, sí, las fronteras, pero para que la migración sea regulada y de manera segura, no cerrando las puertas, sino que sea una regulación que podamos, en la manera de lo posible, que sea ordenada. Y ustedes también pues han tenido historia de esto con los sirios, con la gente de Argelia, de Malasia. Finalmente han tenido ustedes grandes historias de la migración de estas comunidades a su país. Y bueno, este es el caso que nos toca a nosotros con el de Centroamérica. Y antes que nada me gustaría darles algunos datos específicos de la numeralia de lo de Centroamérica. Cerca de 4.4 millones de migrantes centroamericanos se han establecido en otros países. Esto es de acuerdo a cifras estimadas en el 2017 por la División de Población de Naciones Unidas. En el 2019, Guatemala, la cifra de migrantes de Guatemala subió a 1.205.644. Esto es el 6.98% de su población. El Salvador aumentó a 1.600.739. Esto es el 24% de su población. Y Honduras aumentó 80.707. Esto es el 8.35% de su población. El Instituto Nacional de Migración estima que en el 2019 el flujo se incrementó, esto es en el año pasado cuando se dieron estos éxodos y las caravanas, el flujo se incrementó en un 232% y se estima que 460.000 centroamericanos llegaron a nuestro país. Lamentablemente no tenemos un censo, no contamos con un censo aquí en nuestro país y no sabemos dónde están estos centroamericanos. No sabemos si algunos lograron cruzar la frontera para Estados Unidos, si algunos se quedaron finalmente en las fronteras. Bueno, sabemos que algunos están ahí, inclusive el viernes pasado estuve en un foro de migración en Nuevo León y ahí en Nuevo León decían exactamente la cifra de migrantes que tenían, que era alrededor de 1.500, y tenían muy detectados hombres, mujeres, niños, niños acompañados y niños solos. Pero en realidad no tenemos un censo nacional y esto es muy preocupante. Porque ¿cómo vamos a atender a los centroamericanos o cómo vamos a poder implementar políticas públicas si ni siquiera conocemos la cifra exacta? Bueno, es más, el gran problema que hay, el gran vacío que hay, es que tampoco sabemos la cifra de los mexicanos que regresan de los Estados Unidos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, y no tenemos un censo de cuántos son los mexicanos que están regresando a nuestro país desde que, sobre todo desde que Trump llegó a la Casa Blanca y que hubieron pues redadas masivas en Texas, por ejemplo. Entonces no sabemos si se quedaron, si intentaron cruzar, si regresaron a su comunidad de origen, se quedaron en la Ciudad de México, en Guadalajara. Y esto es muy grave porque la verdad es que yo lo que lamento es que lo que estamos haciendo es que también hay muchos centroamericanos que están en riesgo, familias completas que han llegado a nuestro país que no podemos porque no hay manera de ofrecerles educación, trabajo y salud. No hay manera.
Y es muy grave lo que ha sucedido en la frontera sur con la Guardia Nacional, porque, finalmente, inclusive las ONGs al principio que querían entrar para documentar lo que estaba sucediendo y no les fue permitido entrar, hasta después pudieron entrar para documentar lo que estaba sucediendo. Entonces, yo creo que, número uno, antes que nada es el tema de los derechos humanos. O sea, nosotros no podemos dar un trato indigno a las familias, dar un trato indigno a niños, a mujeres, a hombres que están en muchas… La migración es multifactorial. Algunos sí están huyendo del peligro. Tuve yo la oportunidad de platicar con un salvadoreño que me comentó que inclusive él tenía su trabajo, pero estaba amenazado por los maras. Y un día él regresó a su casa y vio a los maras afuera de su casa. Se dio la media vuelta y decidió unirse a las caravanas. Hay casos muy específicos, hay unos que es por la violencia que están sufriendo allá, hay otros que es porque claro que buscan una mejor oportunidad de vida y hay, la verdad es que no sé si eso sea cierto o no, pero me atrevo a pensar que puede ser, que algunas de las caravanas han sido inclusive provocadas, ¿no? Patrocinadas por otros gobiernos. Entonces, pero hubo una mezcla de todo. Absolutamente de todo. En otra ocasión me tocó platicar con un señor hondureño aquí en la Ciudad de México. Se quedó a mitad de la caravana porque se lastimó el pie y tenía el pie, muy grande, muy lastimado, dolido, ya no pudo avanzar y estaba fuera de una tienda pidiendo dinero para poder sobrevivir. Platiqué con él y me dijo, me lastimé, yo ya no pude seguir la caravana, yo sí busco una mejor oportunidad. No me alcanza y no le alcanza a mi familia con lo que gano allá, pero ya no pude llegar. Y lo que yo me cuestionaba es, si este señor se queda aquí en la calle, ¿qué va a pasar con él? ¿O cuántas semanas tienen que pasar para que el señor esté pase a una etapa de desesperación para poder comer, para poder vivir, para mantener a su familia? Y lo malo es que, ya lo comentaba aquí el senador, pues ha incrementado la violencia en nuestro país brutalmente. Los cárteles han incrementado también, no solamente en número, sino en tamaño de cuántas personas integran los cárteles, y también están cooptando a los centroamericanos. Y a veces yo creo que algunos de los cuerpos que se encuentran en esas fosas clandestinas, que nadie reconoce esos cuerpos, me atrevo a pensar que son centroamericanos, que finalmente han quedado a la deriva aquí en nuestro país y que lamentablemente los cárteles, los cuerpos delincuenciales los agarran. Entonces sí tenemos que encontrar una manera de solucionar primero la migración, o sea, la migración regulada. Y número dos, si ya están aquí, encontremos la manera de ayudarlos, de solucionar las cosas, porque eso es bueno para nosotros, es bueno para ellos. Y finalmente, también hay sus casos de excepción. No toda la migración, no estoy hablando de que todos los que llegan aquí van a acabar en un cártel, por supuesto que no. Hay gente también que tal es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una comunidad de haitianos en Tijuana hace muchos años y esa comunidad sí se ha reinsertado, tiene una reinserción en la sociedad desde que estuvo ahí y hay muchos haitianos y la verdad es que han aportado a la sociedad. Por eso también aquí en la reflexión que yo pongo al final es que la migración también es un serio acelerador. Entonces, si lo sabemos ocupar. Y bueno, pues sí, nosotros tenemos ahorita todavía que resolver el tema de Centroamérica, que ver porque obviamente los derechos humanos, la atención de estas familias sea una prioridad, pero sobre todo resolver, y por eso creo que es tan necesario. Yo pertenezco a Movimiento Ciudadano y el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano inclusive presentó una iniciativa que era la creación de un censo de los centroamericanos, pero sobre todo para poder ayudar. No es para saber nada más la numeralia, es para saber ayudar porque no son números, son personas y necesitan también de nosotros. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Para el mismo tema de migración, y dentro de la mesa, la diputada Beatriz Robles. Sí, bueno, pues yo quisiera mencionar que si algo tenemos en este gobierno en México es una preocupación real por el respeto a los derechos humanos. O sea, el tema de la migración es un tema que se ha tomado en serio. Es la primera vez que se están abriendo y haciendo muchas obras en los albergues que reciben a los migrantes, pero como nosotros decimos, no basta el resolver el problema solo así, hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué hay ese tipo de migración? Hay violencia en otros países, hay falta de oportunidades y eso es lo que hace que los migrantes busquen una mejor vida. Entonces, hemos estado trabajando, y esto para mí es un orgullo, que nuestros programas sociales que se están aplicando en México sean aplicados también en Latinoamérica, en el Triángulo Norte, y de hecho la Unión Europea ha sido un socio muy importante porque ha apoyado esos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como Sembrando Vida. Eso se está aplicando. O sea, realmente creo que lo que sucede ahora, no coincido con la idea de que se ha incrementado el crimen. O sea, nosotros veníamos con una historia de violencia muy grande que lleva una inercia y que se ha logrado estabilizar en cierta forma, pero sabemos que debemos en el tema seguridad mucho. La creación de la Guardia Nacional y la creación de 3 leyes más, una para registro de desaparecidos, que en México había muchos desaparecidos y hay todavía fosas clandestinas que no hemos encontrado. No sabemos cuántos muertos hubo en sexenios pasados, porque ni siquiera hemos encontrado esas fosas clandestinas. Y como yo les decía, hubo temas como las muertas de Juárez, que nunca se resolvió un solo tema de las muertas de Juárez. Entonces, tampoco podemos decir que ahora, cuando tenemos un cambio de un nuevo gobierno, no se haya hecho nada. O sea, realmente se está trabajando mucho y una prioridad para este gobierno es los derechos humanos de los migrantes y se les está ofreciendo pues oportunidades de trabajo si ellos quieren permanecer en México, y creo que es muy importante el censo. Debemos de tener un censo, una migración regulada, por supuesto, pero debemos de contribuir todos a que eso suceda y que no nos pase lo que en el pasado, que tampoco se tenía un censo y tampoco podíamos hacer marcaciones. Tenemos que avanzar juntos, fuera de estos colores, pero la realidad es que este gobierno está preocupado por la migración. Muchas gracias, senadora. Gracias, diputada. No sé si algún parlamentario. Yo muy Adelante. brevemente, y luego le doy también la palabra al compañero Javi López, pero me vais a permitir que en esta cuestión sobre las migraciones, donde hay una parte de migración económica, pero también hay una parte de refugiados, comience con un mensaje de agradecimiento. Y digo esto porque ayer visitábamos el Ateneo Español en México y tuvimos la oportunidad de conocer un momento tan importante para la historia de México y la historia de España, que es cuando el pueblo de México recibió con los brazos abiertos a miles de exiliados republicanos que huían de España por una guerra civil, por una situación política que evidenció la necesidad de salir del país. Y digo ese mensaje de agradecimiento porque nos explicaban todavía personas mayores, hijos de exiliados en esos barcos, cómo después de pasar unas malas circunstancias en Francia, en campos de refugiados en Francia, luego fueron recibidos con tanto amor y tanto cariño por el pueblo mexicano. Entonces, yo viendo ahora imágenes como vemos de refugiados que llegan a las puertas de Europa y viendo cómo algunas fuerzas políticas de extrema derecha están utilizando este tema para atacar los valores fundamentales del proyecto europeo, que es la solidaridad, que es la tolerancia, que es la diversidad, pues realmente me emociona. Fue una visita muy emocionante y creo que el pueblo de España nunca estará eternamente agradecido, nunca podrá estar más eternamente agradecido al pueblo de México por esto.
Evidentemente hablamos de una situación compartida. Como os decía, Europa en los últimos años hemos sufrido, no hemos sufrido por un problema migratorio, sino por no saber gestionar una situación que es la de miles de hombres y mujeres que escapan de sus países, que atraviesan el Mediterráneo jugándose la vida, buscando simplemente poder vivir. Y digo que no hemos sabido gestionarlo porque evidentemente cuando llegan y cruzan el Mediterráneo lo hacen a determinados países por una cuestión geográfica, pero no hemos sabido gestionar cómo plantear el principio de la solidaridad para hacer un reparto de refugiados justo donde puedan ser recibidos, porque además no es una cuestión, como muchas veces hemos dicho en los debates del Parlamento Europeo, no es una cuestión exclusivamente moral, sino de leyes internacionales que protegen a estas personas, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos estamos trabajando y la nueva Comisión Europea está trabajando en un plan de migraciones, tanto en materia de refugio como migraciones económicas, para ver de qué manera podemos plantear todas estas cuestiones. Pero en su caso, Javi os puede concretar alguna cuestión más al respecto. Yo tengo que salir unos minutitos, pero como os digo, Javi podrá hablar un poco más de esta situación. Sí. Yo recuperar las palabras de agradecimiento en primer lugar que ha hecho Irache. La verdad es que fue enormemente emotivo visitar ayer el Ateneo Español y hablar con hijos de exiliados españoles, visitar su archivo, su biblioteca y cómo decenas de miles de españoles que huían de la guerra y de la persecución política se encontraron en un pueblo que les abrió los brazos con solidaridad y reconocimiento, ¿no? Y una historia enormemente preciosa. Nosotros tenemos España, la verdad, una historia con muchos capítulos tristes y ese es uno de ellos, esa parte, pero que también trajo episodios preciosos como la solidaridad del pueblo mexicano, que probablemente no reconocemos suficiente como españoles y en España. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, sobre la migración. Nosotros es uno de los debates que centran las discusiones dentro de la Unión Europea y que lamentablemente muchas veces se utilizan como arma arrojadiza dentro de la discusión política. Yo, después de estar aquí varios días, ¿no? Y conocer con detalle, ya sabía, ¿no? Pero conocer con detalle el esfuerzo que está haciendo México, las dificultades que hay, la complejidad que tiene un fenómeno como este, yo lo primero que querría hacer es mostrar nuestro apoyo y nuestra voluntad de cooperación a un país que afronta tensiones en el norte, con una política migratoria que empuja a una política migratoria al país muchas veces a contracorriente, y al mismo tiempo en el sur varios países con una situación muy complicada, especialmente el Triángulo Norte. Y que la combinación entre lo que hay en el norte y los problemas del sur hace de difícil gestión la migración en México, ¿no? Yo, sin ánimo de aleccionar, con la voluntad básicamente de aprender conjuntamente, que eso es algo que la gobernabilidad del mundo y de los países va a tener que hacer, porque los procesos migratorios va a ser una de las cuestiones más relevantes para la gobernanza de este siglo, os diría que es necesario, uno, cooperar en origen, arreglar los problemas que se tienen en algunos países. En segundo lugar, tener una política migratoria basada en la certidumbre, los derechos internacionales, el derecho internacional y los derechos reconocidos, digamos, que existen desde el Convenio de Ginebra al derecho internacional público. Y en tercer lugar, tener una gestión de fronteras, pero una gestión de fronteras humana y acorde a esas leyes. Y en base a esas tres cuestiones, la cooperación en origen, cooperación de destino, la gestión del tránsito, que es tan complicada para México, el respeto al derecho internacional y a los derechos que tienen los migrantes y refugiados, y a la gestión de fronteras, que es necesaria, nada fácil, nosotros también lo sabemos. En España hay que saber encontrar soluciones a un fenómeno complejo y del que continuaremos hablando largo y entendido durante los siguientes años. Y que aquí, honestamente, Europa tampoco tiene mucho que aleccionar.
De algunas otras cosas sí que podemos. De esto, más bien, vamos a tener que aprender juntos. Gracias. También coincido. El tema migratorio no es un tema sencillo, no es un tema que se aprenda de manera inmediata. Tenemos que estos procesos de migración, la situación que vive Europa también, como bien lo comenta, no ha sido un gran ejemplo. Y la situación de México es de tránsito. Los que cruzan el Mediterráneo es para salvar sus vidas y quedarse en otro continente. Con nosotros cruzan nuestro país para llegar, aspirar a tener una mejor vida que no encuentran en sus países. Y que definitivamente el atacar el origen pues debe ser el primer paso. El buscar que desde allá encuentren mejores condiciones de vida y eviten tener que hacer ese peregrinar. Por supuesto que no estamos de acuerdo en estas situaciones que se han presentado y hay que reconocer también que se han vivido situaciones de violación a los derechos humanos, niños y mujeres que son tratadas como delincuentes. Hay que reconocerlo, no tenemos por qué asustarnos, es una realidad. Hay que reconocer que no tenemos estos espacios migratorios adecuados ante esta situación que vivió México, pero que al final de cuentas tenemos que atenderla y resolverla. Y reitero, dialogando y más allá de condenando, creo que es coincidiendo y buscando el cómo se resuelven y creo que en eso hay que apostarle, ¿no? Entiendo que la senadora Citlali y la diputada están con Monreal, con el coordinador de la Jucopo. No sé, se han agotado ya las intervenciones. Si gustan hacer algún comentario o si hay alguna instrucción, esperamos a la senadora Citlali, tomamos la foto y para que puedan permitir también sus labores, ¿no? Porque, bueno, ellos decidieron así. Sí, sí. Entonces, tomamos una foto del recuerdo con los que quedamos. Venga. Pero, decirle a Héctor que seguimos. Venga. Sí, porque ya los que quedaron. Pues es que se fueron con Monreal y que...